Bienvenidos amigos de Chéveres Dogs y de la Canofonía en general a un nuevo episodio de Seminarios Online, la sección formativa que te gusta y te mantiene activo en estos tiempos de pandemia. El día de hoy tenemos un especial de la raza Pomerania, en el cual tocaremos lógicamente al Spitz alemán y al Kirschhund. Así que vamos a disfrutar muchísimo de este episodio especial para el cual traemos desde Bolivia al amigo Cristian Molina, reconocido médico veterinario, juez y criador de esta raza, además de juez de todas las razas de la FCI. Así que desde ya los invitamos a ponerse cómodos y disfrutar de este especial de la raza Pomerania, que como siempre digo, para esto los acompañaremos el amigo Carlos Trejo y mi persona Nelson Vergara. Así que desde ya te saludo, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te preparas para esta raza tan popular y tan llamativa? Saludos, Nelson. Sabrás que esta es una raza que a mí me llama mucho la atención. Me gusta mucho el pomerano, o es una raza que realmente es muy llamativa, ¿no? Y para mí es un placer poder hablar con Cristian justamente desde Bolivia y que nos hable y nos escudriñemos dentro de ese estándar tanto el Pomerania como las otras variedades que tenemos allí en ese estándar número 97, que implica también a los Spitz alemanes y a los Kirschhund. Va a ser un programa bien interesante, estoy seguro que sí, con nuestro amigo Cristian, que tiene muchísimo conocimiento sobre la raza, muchísimo conocimiento sobre canofilia, y que estamos seguros que vamos a pasar un rato muy agradable dentro de este seminario que seguramente va a ser del agrado de todas estas personas que siguen los seminarios online. Así que desde ya los invitamos a ponerse cómodos y bueno, darle la bienvenida a nuestro amigo Cristian. Saludos, Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas por allá por Bolivia? Bueno, buenas noches, querido Carlos, Nelson y a Chévere Dogs, más una vez con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, ahí aguantando un poco el tema de la pandemia, creo que es el tema favorito de todos los países. Y bueno, esperemos salir adelante de todo este problema enrolado con el coronavirus. Pero no podemos dejar de lado pues siempre nuestra actividad canófila, ¿cierto? Así es. Porque así estemos con pandemia, seguimos teniendo los perros, seguimos criando y es algo que no se puede parar. Entonces, pues, a ver, le vamos a dedicar un tiempo a este estándar, que, bueno, de ya les pido mil disculpas, esperaron mucho tiempo, pero lamentablemente por cuestiones laborales no podía estar tranquilo ni poder preparar algo para ustedes. Pero ya después de creo que 6 meses de estar insistiendo, pues lo logramos y aquí estamos, ¿no? Como tú, Nelson, decías, y Carlos, el estándar FCI número 97, que ahora ha tenido un último retoque el 12 de noviembre del 2019. Y cuando hablamos de Pomeranian, no podemos dejar de hablar de los otros Spitz alemanes y el Kirschhund, porque en realidad están inmersos en el mismo padrón, ¿no? Entonces, sí o sí vamos a tocar un poco por mención, ¿no? Pero lógicamente la conversación la vamos a inclinar de pleno en el Pomeranian, ¿ok? Para dar más facilidad a todos, pues yo le pasé a Nelson las diapositivas y bueno, cuando te diga clic, creo que toca cambiar. ¿Ok? Estamos listos, el escenario entonces, todo es tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, esto es una pequeña reseña histórica, ¿no? Que eso lo van a leer en el mismo estándar, donde pues todos los Spitz alemanes se dice que son descendientes de del perro de la tundra o el perro de las turberas anteriores.
es el Canis familiaris palustris, y bueno, que fue el predecesor para todas las razas nórdicas y Spitz, ¿no? Continentales. Dentro de toda esta reseña histórica, también se debe destacar, ¿no?, que en el siglo XVIII la reina Victoria de Inglaterra era una amante de las razas caninas y fue quien también promovió un poco la crianza de la raza, pero hay una historia que no se escucha con mucha frecuencia y que es anterior a la reina Victoria, ¿no? Y es precisamente la reina Charlotte, que era consorte también del rey Jorge III en el siglo XVII, exactamente en los años 1765 aproximadamente, en donde esta parte de la realeza británica se dedicó a la crianza del Spitz como tal, del Spitz alemán. Es más, la reina Charlotte fue la primera en llevar a Inglaterra unos cuantos ejemplares, que lógicamente en ese entonces pues no eran pequeñitos, sino más bien eran unos animales por encima de los 30 centímetros, y que a medida que pasaba el tiempo, pues se dieron cuenta que estos ejemplares de las camadas nacían uno que otro más chiquitito, pero que no era chiquitito por deformidades, sino que simplemente no crecían. Y entonces es así que se va seleccionando esos perros que van naciendo pequeños y los van fomentando. Y muy interesante es que el Spitz alemán no es reconocido en Alemania primero, sino más bien en 1870 por el Kennel Club inglés. Y bueno, posteriormente fue reconocido por el club alemán, pero el Kennel Club inglés lo reconoció mucho más antes. Entonces eso es muy, muy interesante para quienes están inmersos en la investigación y el fomento de las razas caninas. Si podemos ir a la siguiente diapositiva. Entonces, como les decía, esto ocurre así y producto de ese fomento inglés, en 1905, en una exposición del Kennel Club inglés, se presentan 125 ejemplares de la raza. Seguimos hablando de que, bueno, eran perros de más o menos 30 centímetros, todavía no habían tan pequeñitos, pero lo más interesante es que estas exposiciones y este fomento de la raza es fuera de Alemania. Esto ha sido en Inglaterra. Y, como les digo, fueron estos criadores ingleses que empezaron a ver que seguían naciendo cada vez más pequeñitos. Y así se empezó a hacer una selección de crianza del Pomerania como tal, ¿no? Una vez más, aquí les menciono, ¿no?, que el primer club dedicado al perro Pomeranian se estableció en Inglaterra, ya esto como club especializado de la raza en 1891. Fíjense que Inglaterra ha reconocido la raza en 1870 y tiene club especializado en 1891, y en 1905 hacen una especializada con más de 125 perros. Entonces vemos que ha sido una evolución de la raza fuera del continente. No quiero desmerecer con esto el trabajo de los Spitz alemanes dentro de Alemania, pero Inglaterra ha tenido mucho que ver en el fomento del Pomeranian como tal. Poco a poco empezaron a retocar el estándar, lógicamente, y empezaron a bajarle de a poco los centímetros. Luego ya daban como límite 28, ya no era 30. Y en la Europa Central, a razón de que el Pomeranian estaba siendo distinto en Inglaterra, muy distinto al Pomeranian alemán,
¿Qué es lo que ocurre en el Spitzzucht, que es el libro de orígenes de Spitz dentro de Alemania? Después de la Primera Guerra Mundial, revisaron el término Schwarzspitz, que significa pomerano, y lo eliminan y lo reemplazan por el término de Klein Spitz, que eso quiere decir Spitz pequeño, donde fijan el límite superior en 28 centímetros. Como que querían más que todo sustituir el término versus los ingleses, más esto era una pelea de países, ¿cierto? Y bueno, luego viene la Segunda Guerra Mundial y post Segunda Guerra Mundial pues empiezan a llegar perros muy chiquititos, ahí el Chihuahua, el perro crestonchino, y se hace muy popular dentro de las poblaciones porque era fácil de tener, comen poquito, a diferencia de cualquier otra raza continental, que eran razas grandes y que no había tanta hambruna post Segunda Guerra Mundial, que era pues complicado para muchos estar fomentando alguna raza, ¿cierto? Y bueno, acá no podemos dejar de mencionar al señor juez alemán Joachim Weinberg, quien redescubre el Pomeranian fuera de Alemania. ¿Y cómo es que él redescubre esto? Porque es invitado a juzgar a Estados Unidos e Inglaterra. Y entonces es ahí cuando Weinberg mira a estos Pomeranian, que eran mucho más pequeños que los que tenían en la Alemania continental. Y se queda, y no es que vamos a diferenciar problemas de que sean más pequeñitos, que sean enanos, o sea, con problemas de enanismo. Estos eran más pequeñitos, pero eran completamente simétricos. Entonces, él se queda apasionado con estos perros y producto de eso, él importa 3 hembras de Estados Unidos y una de Inglaterra. Y es en el año 1973, en una exposición en Kiel, en Alemania, que los expone. Y además de que eran color naranja, que no era un color muy frecuente dentro de Alemania. Los que habían en Alemania eran blancos, negros y el gris lobo, ¿no? Y estos eran color naranja. Entonces, la jueza actuante en ese momento, que era la señora Marta Weiderman, que era la jueza actuante en ese momento, hace un informe como juez sobre estas tres perritas. Y textual dice así: estas 3 hembras son la misma raza, con un tamaño más pequeño, buen tipo, pero todas serían demasiado pequeñas para la crianza, porque ellos no toleraban que perros tan pequeñitos puedan reproducirse. Y por suerte, y de verdad eso es suerte para la raza, en ese momento, y porque ya les iban a dar prácticamente el no apto para la crianza a esas 3 hembras, y el expresidente del Kennel Club alemán, el ingeniero Van Dey, hace una junta rápida en la BDH para que no se las denomine como no deseadas a esas 3 hembras, sino más bien se las renombre como Pomeranians, o sea, para que vuelva a aparecer el término Schwarzspitz. Y es el 3 de febrero de 1974 que se presenta el Spitz miniatura, ya no pequeño, sino el miniatura, que sería nuestro Pomeranian actual, y se lo inserta dentro del estándar. Y se publica en la revista del Club de Spitz, ¿no? Con una presión muy fuerte de la BDH, porque muchos criadores de Spitz en Alemania no querían y no aceptaban eso, pero se logra hacer ese cometido. Entonces, este breve resumen histórico, creo que es importante escucharlo, porque ahí podemos ver que fueron 2 personajes muy importantes
el juez Jochen Weinberg y el expresidente de la BDH, el ingeniero Van Dey, que presionaron mucho para que no se saque de contexto este tipo de ejemplares que eran más pequeños y que no estaban criados en territorio alemán, ¿no? Y bueno, como les digo, vale la pena mencionar. Cuando les hablo de los Kidshound, es muy gracioso ver el origen del Kidshound. Esto a razón de que queda como anécdota para todos. El Kidshound en realidad tiene orígenes muy fuertes en Holanda, y en el siglo XVIII, XIX era un perro popular, muy popular. Y uno de ellos, post-Revolución Francesa y demás guerras que tuvieron ellos, el señor Geisler tenía un perro que le llamaba Kiss. Y es esa razón, en nombre de este perro, que se lo denomina Kiss Hound, o sea, el perro de Kiss. Y ese es el origen del Kiss Hound. Su nombre viene de eso. Y bueno, son anécdotas que son importantes recordarlas, porque muchas razas han nacido de apodos o del primer perro nombrado y cosas así. Entonces, esto para que todos lo tengan dentro de su conocimiento histórico para cada raza, ¿cierto? Que no se menciona lamentablemente en los estándares FSI, que yo considero que debería realmente nombrarse. Bueno, ya un poquito después de que habíamos hablado de esta historia de nuestros Spitz y Pomerania y todo, creo que ya pues nos toca poder hablar sobre la raza como tal. Todo este estándar menciona al Kidshound, al Spitz grande, al mediano, al pequeño y al Pomeranian. En general, con las casi mismas características. Solo hay pequeños detalles en las proporciones de hocico-cráneo, que los vamos a mencionar para el Pomeranian, y todo el resto que se habla es prácticamente aplicable a todos ellos. Entonces no es necesario estar mencionando cada variedad de tamaño, porque en realidad es el mismo estándar. ¿Ok? La proporción general es 1:1, tanto de altura a la cruz como el largor del perro. Esta pequeña imagen es para siempre estar, nunca olvidarse dónde se mide la altura de la cruz, ¿no? Y que queda como padrón para todas las razas, ¿no? Luego tenemos la cabeza, del cual tiene un hocico que no es muy largo, tampoco es puntudo, ¿no? Y que es muy proporcionada con respecto al cráneo. En todas las variedades, excepto el Pomeranian, la proporción es 2:3, y para el Pomeranian es la proporción 2:4. ¿Qué quiere decir? 2 para el largo del hocico y 4 para el largo del cráneo. ¿Ok? El cuello es ligeramente largo, presenta una inserción alta, con hombros ahora un poco más altos. No se olviden que se está trabajando mucho, evolucionando las razas, y antes sí eran unos perros muy rectos, ahora la cruz está ligeramente por encima de la línea del dorso, que eso es parte de una evolución de dinámica de movimiento, ¿no? Y bueno, la siguiente imagen. Hablamos en el cuerpo, la línea superior, como les decía, que tiene que ser levemente descendiente desde la cruz, va recta, con un lumbar corto, la grupa también es corta, algo inclinada, ¿no? El desarrollo de pecho es hasta el codo. En este punto sí es muy importante mencionar
las costillas. Las costillas tienen que ser muy bien arqueadas. ¿Por qué? Porque animales muy pequeños con poco arqueamiento de costillas no van a tener espacio para los pulmones y el corazón, y ahí es donde vienen dificultades hasta para comer, porque hay aplastamiento de la tráquea con el corazón y demás situaciones en la caja torácica. Es muy importante que sus Spitz tengan costillas bien arqueadas, ¿ok? Entonces, ustedes pueden ver las imágenes, ¿no? Que es un perro limpio, con angulaciones escapulumerales de 90 grados, que es lo que menciona el estándar también. Y hay una mención del ángulo de los metacarpos, que es de 20 grados de inclinación, ¿cierto? Para poder dar ese amortiguamiento en el movimiento. Las angulaciones posteriores, el estándar solo menciona que deben ser muy musculosas, y la angulación del muslo con la pierna deben ser no sobreanguladas, sino de angulaciones moderadas. Quiero entender que una angulación moderada estará entre los 100 y 110 grados, pero tampoco a mí me molestaría que haya un poquito más de angulación para que la propulsión sea suficiente y trabaje y sea compensada con la angulación de 90 grados que tenemos en el anterior con la escápula y el húmero, ¿cierto? Ok, ahora vamos al cuadro de los tamaños. Perfecto. En el cuadro chiquito era lo que hasta antes del 2019 se tenía como padrones de tamaño. Ustedes pueden ver que en el Pomeranian dice como mínimo 18 centímetros y máximo 22. Se mencionaba que menores de 18 centímetros son indeseables para la reproducción. El Klein Spitz o Spitz pequeño, el mínimo era 23, máximo 29. Para el mediano mínimo 30, máximo 38. Para el grande mínimo 42, máximo 50. Y para lo que es el Keeshond era mínimo 43, máximo 55. Si ustedes analizan todo eso, hay espacios en blanco de tamaños. Entre el Pomeranian y el pequeño hay 1 centímetro que queda en el vacío. Y entonces era aplicable a que tu Pomeranian podía ser 22.9, ¿cierto? O de pronto tu Spitz pequeño ser un perro de 22.1. Entonces, ha causado demasiada confusión. Y bueno, muchos criadores, por el tema de que prefieren el Pomeranian, incluso pues hacían pasar a perros de 23 centímetros como Pomeranians. Otro grave error ha sido de tener hembras muy grandes de 25 y cruzarlas con Pomeranians de 18 para equilibrar tamaño, que eso en realidad, eso funciona en las matemáticas, en genética no tanto. Y resultaba que, claro, una hembra de ese tamaño puede tener 6, 7 cachorros, pero algunos saldrán Pomeranians y otros salían pequeños. Entonces, ha como que prostituido un poco la raza. El 2019 viene un retoque en los tamaños, del cual, si me preguntan a mí en lo personal, no estoy de acuerdo, porque ha perjudicado quienes han trabajado verdaderamente por el tamaño y conservar esos 18 a 22. El subirle 2 centímetros a la raza ha sido mucho, ¿no? Lo que hubiera preferido es que el pequeño baje 1 centímetro más, ¿no? Y mantener al Pomeranian como un máximo de 23. En fin, y eso se los digo porque muchos perros en varios shows hasta antes del 2019 se los ha medido y se los ha tenido que cambiar a Spitz pequeño. En sus pedigrees decía Pomeranian, pero ya eran perros de 26, 27 centímetros. Entonces tuvieron que ser cambiados. Ha habido
perros de 24 centímetros, 23 y medio, que también se han cambiado, ahora van a tener que volver a ser Pomeranians. Entonces, es un desbarajuste fuerte. Creo que debieron haber tomado más consideraciones para hacer este cambio. Creo que no me cabe duda que ha sido una decisión algo política, porque ya Inglaterra ha oficializado el reconocimiento del Klein Spitz, y entonces supongo que por esa razón es que se ha querido equilibrar un poco el tamaño en el Pomerania, ¿no? Y diferenciarlo del Spitz pequeño. Y bueno, mi opinión personal es que realmente estos 24 centímetros afecta mucho a los que nos hemos dado el trabajo de fomentar el perro de 18 a 22. Porque ahora, bueno, entran hembras muy grandes para criar, y con seguridad que ya van a empezar a nacer Pomeranians con 25 otra vez, y vamos a seguir cayendo en el tema de la reproducción, ¿no? Bueno, finalmente el movimiento, que al analizar las angulaciones anteriores, que dice 90 grados, y una angulación moderada en el posterior, definitivamente nuestro Pomeranian o cualquiera de los Spitz es un animal que se puede desplazar con facilidad. Pueden lograr hacer un flying trot como los ovejeros alemanes, y es un perro fácil de mostrar en cualquier pista, ¿no? Como colores, que este es lo más interesante dentro del estándar. Bueno, el Kiss-Hound solo tiene este gris lobo, con tonalidades más oscuras, más carbonadas o más claras. Ahí tenemos al Spitz alemán grande, que solo hay en blanco, negro y chocolate. El siguiente. El Spitz alemán mediano, del cual también hay negro, hay chocolate, hay blanco, hay naranjas, el gris lobo, ¿no? Y también los particolores, ¿no? Que está dentro del denominativo otros colores. Y el Spitz pequeño, que también hay negros, chocolates, blancos, naranjas, grises. Dentro de los otros colores está el crema, crema sable, el negro y canela, que es el black and tan, y los manchados, que son particolores también. Y finalmente, la siguiente imagen, Nelson, nuestro Pomeranian, que acá nos enfrentamos a una gran polémica, pues, ¿no? Los colores FCI versus los colores AKC. El estándar muy claramente menciona, dentro de lo que es el estándar FCI, al color blanco, el cual debe ser un blanco puro, y que se toleran rastros amarillos que generalmente suelen ocurrir cerca de las orejas, y que eso es tolerado. Luego el negro, que debe ser completamente negro, sin ninguna mancha blanca, ni marcas, ni patitas, ni en el pecho. Deben ser negros enteros. El subpelo puede tener otra tonalidad, pero el pelo debe ser negro. Luego el chocolate, que también debe ser uniforme y lo más oscuro posible. Hay muchos criadores que dicen, sí, este es chocolate arena. No, no, no. Eso no es tan deseado. El chocolate debe ser chocolate intenso. Luego viene el color naranja, el cual puede ser tan uniforme como también tener una gama tanto más intensa como también más aclarada, ¿no? Hay un ligero aclaramiento en el pelo del cuello, del pecho, de las faldas y la parte trasera del ejemplar, pero en realidad son ejemplares naranjas, que pueden ser muy intensos como también claros. Luego está el gris lobo,
que ya es un gris plateado, que tiene unas marcaciones bien delineadas en el hocico y las orejas. Y ya luego les voy a mostrar un gris lobo muy típico, ¿no? Y finalmente vienen los Spitz de otros colores, que es el término que ha escogido la FCI para eso, en donde están el crema sable, el naranja sable, el negro y canela, el chocolate canela y los particolores. En el tema de los particolores, el estándar menciona muy claro que el particolor debe tener el color blanco como color básico. Entonces, cuando entendemos, ¿qué entendemos como color básico? Eso quiere decir que mínimamente tiene que ser el color dominante del total de las manchas, ¿cierto? Entonces, supongo que se refiere a un 51% de blanco y 49% de la mancha de color. Es muy requerida la uniformidad de estas manchas. Eso se los voy a mostrar en otras imágenes. Entonces, donde las manchas, tanto de un lado, de la izquierda y de la derecha, son muy parecidas, eso es muy deseado, ¿no? Y bueno, estas manchas pueden ser negras, pueden ser marrones, pueden ser grises, naranjas, naranjas sables, crema sable, que son los colores admitidos dentro de la raza. ¿Ok? Pero, en contrapartida, tenemos el AKC, en donde no solo tenemos esos colores admitidos por FCI, sino como pueden ver en el gráfico, tenemos particolor azul, tenemos el azul, este negro con blanco, donde el color blanco es menor en cantidad. A este tiene tres denominaciones este tipo de piedband. Hay el extremo, el pied normal y la marcación Irish, que puedo mostrárselas en imágenes para los que quieran aclarar ese punto. Luego está el Blue Merle, el Blue Merletan, ¿no? Y el Merle Chocolate, que sí están aceptados dentro del estándar AKC y que en el estándar FCI, es más, está mencionado en especial el Blue Merle como totalmente indeseado. Y con seguridad que el color blue también. Como experiencia personal, yo he vendido una pareja de Pomeranians a un amigo de dos líneas totalmente distintas, y del cruce de ellos nacieron tres azules. La hembra era una Black and Tan y el macho era un naranja. Y extrañamente le nacieron tres azules. Entonces, claro, el gen está presente y bueno, ante FCI, no sé si estos perros podrían haber sido válidos para el registro o no. He visto ejemplares que están llegando de Rusia con pedigrí FCI y son color blue y color merle. Entonces acá no sé si cada club está actuando de forma independiente a lo que significa el estándar de la raza. ¿Ok? Bueno, continuando un poco con lo que significa desarrollar los colores y poder entender estos colores que tenemos dentro de los Pomeranian, no podemos dejar de lado el poder explicar los colores también que son admitidos en el American Kennel Club y que no están presentes en la lista de colores de la FCI. Y bueno, no olvidarnos de que estos colores son también descalificados dentro de la FCI. Pero sin embargo hay clubes que los están registrando. Entonces,
porque además nacen y son producto de esas cargas genéticas que tienen cada perro y las importaciones también de las que se hacen, principalmente de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ya habíamos hablado en cuanto al estándar FSI y los perros particolor, en donde estos particolor pueden ser, tienen que tener ese 51% de blanco, 49% del color, de los otros colores, ya vaya a llamar un crema, crema sable, naranja, naranja sable, negro, o el black and tan, ¿no? Y entonces ahí están lo que significan nuestros particolor. Es muy deseado que las marcas en la cara sean uniformes un lado con el otro. Y que los pigmentos, hocico, párpados, labios y las uñas sean oscuras. Excepto, lógico, en aquellos que sean de particolor chocolate, que ese sí va a tener mucosas color hígado o color chocolate, ¿cierto? Bueno, eso en cuanto a el estándar FSI. Nosotros aquí podemos ver unos ejemplares. El primero es un particolor black and tan, que todavía estaría dentro del color FSI, pero por ejemplo en Estados Unidos para el estándar AKC es denominado, es un extreme Piedval, es un Piedval extremo. Cuando hablamos de Piedval quiere decir que es este es un término derivado de la denominación de colores de equinos, los caballos pío, que son los blancos con manchas. Entonces, Piedval deriva de esa terminología. ¿Y de qué trata el Extreme Piedval? Que es el extremo, que tiene manchas en la cabeza y en la base de la cola, como ven en esa imagen. El segundo es un orange, es un particolor orange, que sería un particolor naranja tradicional, que tiene las marcas en la cabeza. Vean que son uniformes un lado con el otro. Es muy deseado en los particolor y lo menciona el estándar del American Kennel Club, ese mechón blanco en la frente que divide los dos lados de la cabeza. Es muy deseado. Un particolor con eso es definitivamente muy bien evaluado. Y bueno, este naranja, este particolor naranja es denominado Piedval normal, o sea, no es extremo. ¿Por qué? Porque tiene manchas en la cabeza, algo pequeño en el dorso y también una mancha en la base de la cola. Realmente, bueno, este también está dentro de FSI. Y bueno, acá tenemos un tercer ejemplar en la fila superior, en la que podemos ver es un particolor con una sola mancha negra en la mitad de la cara. Esta es una particolor denominada en el AKC, sería una Extreme Piedval, pero que va a ser penalizada. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, al no tener la mancha oscura en su cara, en uno de sus ojos, los párpados son blancos y así también los labios inferiores son rosados. Entonces, este ejemplar no solo tiene un problema de una mala marcación party, sino que ya tiene problemas de pigmento y que sí son faltas penalizables. ¿Ok? En la fila de abajo tenemos una particolor tradicional con las manchas en la cabeza, una mancha en el dorso y otra mancha en la base de la cola. Eso es el particolor más tradicional. Y
Siguiente, tenemos otro particolor negro, que igual tiene la mancha sobre la cabeza. Tiene esa mancha sobre el cuerpo y una mancha muy grande en la base de la cola. Todavía puede considerarse una piedval, o sea, es una particolor que por lo menos en la foto pareciera que no supera el 49% del total del color. El blanco ahí es dominante, es el color que más hay, entonces estaría siendo aceptable. Posterior a eso tenemos otro parti blanco, pero ya este tiene las marcaciones Irish, que esas marcaciones Irish dicen que el blanco está en parte del pecho, las 4 patas y la punta de la cola. Ustedes ven que el negro ha superado ese 49%. Y aquí en esta foto hay algo que también es poco deseado. Ustedes pueden ver las patitas. Esas patitas están moteadas. Esas motas son muy indeseadas dentro del estándar americano. Lógicamente, este color está fuera de padrón dentro del estándar FCI. Y finalmente, el último ejemplar, que es un bebé chocolate, también dentro de FCI no estaría contemplado. Si en el AKC, este es un típico Irish, ¿no? Donde tiene el pequeño mechón blanco en la frente, pelo blanco en el pecho, las patitas que tienen una marcación muy pequeña, debería ser mucho más amplia. Va a ser penalizado por no tener las patas completas blancas. Se le tolera las mucosas color hígado o color chocolate porque él tiene el manto chocolate. ¿Ok? La siguiente imagen, por favor, Nelson. Ok, aquí vamos a hablar un poquito del Merle, los parties también. La primera imagen, superior izquierda. Este es un color bien difícil de determinar porque realmente está tan mal marcado. Y eso es producto pues de cruces de demasiados colores. Este es obviamente es una particolor recontra mal marcada, Black and Tan Merle, penalizada en FCI por todo lado y en AKC también muy penalizable porque no tiene las marcaciones correctas, ¿no? De sus 4 patas, solo 2 tienen una pequeña mancha. Entonces, este ejemplar está muy mal marcado. Definitivamente es una pena que hayan criadores que puedan reproducir y seguir haciéndole tanto daño pues a la selección de colores, ¿no? El siguiente, el central superior, es un Blue Merle Tan Particolor, que sería Irish. Si ustedes pueden ver por qué Irish, porque el Merle Tan está superando más del 50%, tiene el mechón blanco, cuello y las patitas blancas. Entonces es un Irish Merle Tan, ¿no? Finalmente el tercero, que también es un Irish, Black and Tan, y tiene muy bonitas marcaciones. Estos dos Irish, lógicamente, solo aceptados para el AKC, en FCI no. En la parte inferior tenemos 2 ejemplares color blue, un blue más claro, que bueno, es un cachorro,
y el otro ya un blue adulto. Este es azul. Aceptado en el estándar AKC, no aceptado en el estándar FCI. Por experiencia personal, a mí no me nació nunca, pero sí le nació a un amigo al que yo vendí una pareja de una hembrita Black and Tan y el macho era un color naranja sable, ambos nacidos en mi criadero. Él cruzó estos dos perros y producto de eso le nacieron 3 blues. Entonces, bueno, es una carga que está muy atrás, seguramente, lógico. Son perros que descienden de perros americanos y ha ocurrido, ¿no? O sea, no a mí, pero sí a un amigo. Son perros con pedigrí FCI. Y entonces ahí tú dices, bueno, ¿qué se puede hacer o qué van a hacer los clubes cuando estas incidencias sean más altas? He visto registros de Rusia y en Rusia sí los está registrando el kennel ruso. Y yo creo que los kennels en Sudamérica van a tener que registrarlos. No queda de otra. No darles el pedigree pues sería totalmente injusto. La siguiente imagen, por favor. Ok, acá un poco vamos a hablar de los merles, que también es otro color no aceptado en el estándar FCI. Sí es aceptado en el estándar del American Kennel. Es más, la primer foto superior izquierda es uno de los primeros campeones americanos color merle. Es un blue merle entero. El siguiente también es otro blue merle. Ahí tenemos otro cachorrito blue merle. Y finalmente en la derecha, en el rincón derecho, es un blue merle tan, ¿no? Abajo a la izquierda tenemos un chocolate merle entero. Y también hay el chocolate merletán. Esto para que puedan ustedes ver todo lo que significa los Blue Merle. Si ustedes se fijan, los ojos de los primeros son ojos oscuros. El estándar americano menciona para estos Merle que de preferencia tengan ojos oscuros. Los ojos color celeste o azules son ligeramente penalizados. Entonces, los Blue Merle deben tener ojos oscuros. ¿Ok? Eso como dato para los que están criando este tipo de colores. Finalmente, aquí hay otro color muy interesante que no está descrito en el estándar FCI, sí en el AKC, es el atigrado, el brindle. A mí me encanta este color, me animaría a criar. Tengo la foto de 2 ejemplares muy lindos, atigrados, naranja atigrados. Todavía no he tenido el gusto de conocer a un buen criador de este color, pero si lo encuentro, pues de verdad que me animo a iniciar la crianza también. No está dentro del padrón FCI, pero sí dentro de lo que significa AKC. La siguiente imagen, por favor. Ok. Y finalmente vemos el Beaver y el Lavander. Ustedes me dirán, ¿y ese qué color es? En realidad, esto es un efecto secundario de la mezcla de los chocolates con los naranjas, chocolates con cremas y azules con cremas o con naranjas. Entonces, este Beaver
es un naranja, como ustedes pueden ver la primera imagen a la izquierda, es un naranja, pero si se fijan, todas sus mucosas, párpados, hocico y labios son color hígado o color chocolate. El del centro es un crema con el mismo tipo de pigmento, color hígado o chocolate de labios, nariz y párpados. A este tipo de pigmentación se lo denomina Big Web. Y finalmente el último a la derecha, que es el lavender, que es como un cibelino, ¿no? Que es una dilución del blue con cruzas con naranjas. Entonces no es ni azul, no es ni chocolate, tampoco es naranja, es un cibelino y con mucosas también color hígado. ¿Ok? Sí están aceptados dentro de AKC, absolutamente penalizados en lo que significa el estándar FSI. Bueno, esto yo quería mostrarles por el tema de dar un poco más de diversidad y más conocimiento a lo que significan colores y clasificaciones. Lógicamente, alguno que otro es aceptado en FSI, pero han visto muchos colores que en FSI no deberían de existir, pero que el American Kennel Club sí los acepta. Finalmente, esta imagen es para muchos, siempre me preguntan por qué la diferencia en las caras de algunos pomeranians. Y eso simplemente es un trabajo de selección, ¿no? Ya habíamos hablado que históricamente, pues en la Europa se tenía un concepto del Spitz totalmente distinto y se utilizaba otro tipo de proporciones para el largo de hocico y cráneo, era de 2-3 en proporciones. Y bueno, en Estados Unidos, Canadá e Inglaterra estaban utilizando la proporción de 2-4, ¿no? Esto obviamente ha hecho un efecto visual muy marcado y ahora a esos que tienen el hocico un poco más largo les dicen cara de zorros, y a los que tienen el hocico muy corto les llaman cara de ositos. Yo les digo, en lo personal, ninguno de los dos extremos es saludable para la raza. Definitivamente, mantener esa relación 2-4 es muy aceptable, porque si criamos con perros con hocico demasiado corto, ya no hay espacio para premolares, y entonces tienen una ausencia total de premolares. Me ha pasado en un caso cuando vendí un machito de 1 año y medio, y la propietaria llevó a su veterinario, y el veterinario le dijo: este perrito no tiene 1 año y medio, este es un anciano, porque no tiene ni un solo premolar. Bueno, hay una gran falla del veterinario, porque por el haz de los incisivos podía haberse dado cuenta de que era un animal muy joven, y su inexperiencia al ver pomeranians, pues por la ausencia de premolares. Por eso el estándar FSI dice que se fijan solo en la mordida, y no así si hay premolares y molares. Por mi experiencia, sí he tenido uno que otro ejemplar con ausencia de 2 o 3 premolares, pero los molares siempre están presentes. Entonces, por una cuestión de salud, yo recomendaría no criar con hocicos tan cortitos. Guarden la relación 2-4, eso es suficiente. Y estén felices los que tienen un hocico un poco más largo, porque no le va a faltar ni una sola pieza dentaria. Por alguna razón, los de hocico más largo están muy relacionados a también poca densidad y calidad de pelo. Eso no es un justificativo. Muchos se justifican de que es que mi perro es de tipo alemán. No. Lo que se tiene es que mejorar el conjunto en general, y pues hacer los cruces correctos para que ese ejemplar tenga una proporción cráneo-hocico aceptable, y también una textura de pelo y buena
y buena cantidad de subpelo, ¿no? Que es lo que se quiere. Una vez más les digo que ningún extremo es saludable. Hablando un poco de las faltas, faltas graves se consideran faltas anatómicas, eso quiere decir que hayan signos de enanismo o dorsos arqueados, encarpados o vencidos, ¿cierto? Cabezas demasiado planas, una cabeza excesivamente de manzana que no es deseado, porque si bien el Pomeranian es un lupoide y está casi dentro del subtipo de vulpinoide, ¿no? Pero no es un vulpinoide pleno como es el Chihuahua, porque sus ojos no son saltones. Entonces, por eso una cabeza excesiva de manzana es indeseada. Muy importante que la nariz, párpados y labios sean oscuros y no color carne. Eso también es indeseado. Y acá viene un tema con el estándar nuevo del AKC, que también ha sido retocado recientemente y en donde ellos tienen una variedad de color, que es el Beware, donde hay naranjas y cremas con nariz, párpados y labios color carne. Y entonces eso sí es aceptado en el AKC y es una falta grave dentro de lo que es la FCI. Esto se origina por cruzar chocolates con naranjas, chocolates con cremas, ¿no? ¿Por qué hacen eso? Para darle una mejor textura de pelo a los perros chocolates, pero el chocolate, pues en contraparte, nos regala una mala pigmentación en los que nacen del color naranja o crema o los otros colores. Por eso también la recomendación dice que los chocolates deben de cruzarse con negros y no así con otros colores. Defectos de dentición solo si faltaran incisivos, porque en realidad muchos Pomeranian se acepta la ausencia de premolares, sus bocas son muy chiquitas y de verdad no entran tantas piezas dentarias. En las otras variedades sí es obligatorio que tengan completas, pero en el Pomeranian se acepta la ausencia de premolares. Es indeseado los ojos saltones. Y bueno, ya como faltas descalificantes, si se penaliza la agresividad, la timidez, como en todas las razas, las anormalidades anatómicas, la fontanela abierta es descalificante, no críen con fontanelas abiertas. Esa fontanela debe cerrarse máximo hasta los 4 meses de edad. Si algún criador dice no, se cierra hasta el año, es incorrecto. Es descalificante el enognatismo, prognatismo o una mordida torcida. Ojo que se toleran las mordidas en pinza y la tijera invertida también puede ser tolerada. Diferenciar lo que es tijera invertida de prognatismo, ¿cierto? Otra falta descalificante es el ectropion, entropion, las orejas que no sean erectas, que ya sería totalmente descalificante igual. Manchas o marcas blancas en los colores naranjas, negros, chocolates es indeseado totalmente, está marcado como descalificante, no pueden tener. Es evidente que nacen producto de cruces de colores enteros con particolors y a veces vienen crías mal marcadas, ¿no? Esa es una falta descalificante. Y bueno, el estándar está mencionando que cualquier color no mencionado en la sección de colores es una falta descalificante. Por lo tanto, todos los colores que acepta la AKC de los blue, merles y sus variedades de parties no son aceptadas dentro de lo que es FCI. ¿Ok? Ya despidiéndonos con el tema del estándar, no podemos dejar de mencionar el tema de la alopecia.
que hasta el día de hoy se la sigue denominando alopecia X, porque hasta ahora no se ha determinado el porqué de la caída del pelo. Engloba demasiados factores genéticos y hormonales que no solamente ocurren en el Pomeranian, sino también en todas las razas nórdicas, llámense Alaskan Malamutes, Huskies, Spitz alemanes, Keeshond, padecen de este problema. Creo que no hay ningún criador que diga, yo no tengo este problema, todos lo tienen. Y se está trabajando y la única forma de intentar limpiar es no reproducir los ejemplares que tengan este padecimiento. Por el momento es la única opción que hay. Se sigue estudiando más en Canadá y Estados Unidos para poder controlar este tema, pero todavía los resultados no están siendo satisfactorios. Siguiente. Y bueno, y ya finalmente para darnos una relajada respecto al estándar y más que todo una reflexión, porque creo que muchos a la hora de querer comprar un Pomeranian, pues hay precios muy altos y bueno, aquí hay una imagen graciosa que dice, su cachorro está muy caro y la respuesta del comprador dice, encontré uno más baratito. Evidentemente, el de arriba y el de abajo, ambos son Spitz, ¿no? Pero definitivamente el Pomeranian para show es marcadamente muy diferente al que está ahí abajo. El otro no ha dejado de ser un Pomeranian, seguro que sí lo es, pero pues es evidente la calidad de pelo, la textura y conformación. Y bueno, por eso también tendrán esa diferencia de costos. Y bueno, en la otra imagen ustedes ven esos perros pintados que ha estado muy de moda en países coreanos, hacer parecer al Pomeranian como si fuese un panda miniatura o ya pintándolos de colores así extremos, ¿no? Es más, hay un grooming que se originó en Corea del Sur, que es de un Pomeranian que le llaman Pooh, que es el pelo muy cortito. Y el origen de ese corte precisamente es porque habían muchos perros con padecimiento de alopecia. Y entonces al bajarles muy, muy cortito el pelo, quedaban más bonitos y parecían peluches, por lo menos la cabeza. Entonces ahí es donde se origina ese tipo de groom para mascotas, ¿no? Bueno, ya la última slide. Área patrullada por Pomeranians. Seguro que sí, son muy alertas y con seguridad quien tenga un Pomeranian la va a pasar muy bien. Son perros muy inteligentes, despiertos, fáciles de entrenar, versátiles y sobre todo, pues dan mucho amor como todas las razas. De verdad, muchas gracias. Ha sido bonito un poco hablar sobre el estándar. Por una cuestión de tiempo y para que no sea muy aburrido, pues tenemos que correr un poco en la explicación, pero cualquier duda estoy presto para podérselas aclarar. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Muy interesante este seminario sobre el Pomerania y en general sobre los perros, los Spitz alemanes y el Keeshond, pero básicamente sobre el Pomerania. Y realmente es un trabajo bien interesante, por lo menos poder dominar todo el tema que tiene que ver con el color, los colores permitidos y cómo deben ir, aparte de todo lo que conlleva el tema estructural del Pomerania. Nosotros siempre decimos y siempre recalcamos en esta parte del programa que estos seminarios van precisamente motivados por la idea de que la gente conozca la raza,
sobre todo a aquellos que están comenzando, tratar de enamorarlos pues con esta raza, si están interesados en ella. Tú les has dado allí como ese abreboca para que la gente siga averiguando, siga interesándose, y los que ya lo conocen, que afiancen sus conocimientos, y si se les genera algún tipo de preguntas o algún tipo de inquietud que quieran hacer, aquí abajo en la cajita esta que está aquí abajo pueden dejar sus preguntas, que como bien Cristian lo comentó, él les dará respuesta a todas las interrogantes que ustedes tengan. En verdad es muy interesante, esta es una raza muy llamativa, forma parte de ese grupo de razas, tanto el Chihuahua como este Pomerano, quizás el Yorkie, que son esas razas pequeñitas que mucha gente, los niños y las mujeres y también los hombres quieren tener una raza pequeñita como esta que no ocupa espacio y que la pueden tener hasta en el apartamento más pequeño, y que sencillamente, evidentemente, es un compañero más que tiene ciertas funciones, tiene cierta aplicación para la cual fue creado, pero que definitivamente termina siendo un perro, un compañero. Yo siempre lo decíamos en programas anteriores con Nelson, yo siento que todos los perros terminan siendo compañeros. Lo único es que precisamente como todos los seres humanos, todos somos distintos, todos necesitamos un tipo distinto de compañero. Entonces hay siempre un perro para cada tipo de persona que termina siendo su compañero. De verdad que muy agradecidos por esta conversación, y ahora, bueno, entraremos en algunas preguntas que tenemos por allí pendientes, Nelson. Seguro. Así es, en verdad agradecido, Cristian, por tu tiempo. Y bueno, vamos a entrar ahora a esta sección de preguntas para terminar de engranar este excelente seminario de la raza pomerania. Y bueno, Cristian, creo que la pregunta inicial para poder hablar sobre esta raza es a nivel de crianza. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es criar esta raza? Mira, si bien está considerado como una raza primitiva, pero el Pomerania como tal, no así las otras variedades. En el tema de los partos, casi la mayoría va a decir que están con un 50 y 50 de cesárea, 50% de probabilidades de cesárea y 50% de probabilidades de parto normal. De ya eso es una gran dificultad, ¿cierto? Dentro de mi experiencia como veterinario y criando, también sí puedo decirles que no alcanzan los 63 días de gestación, sino más bien 59 y máximo 60, por lo menos en lo que a mi crianza se ha referido. Por lo tanto, hay que estar muy atentos y pendientes. Yo a todos recomendaría siempre el día 58, 57, 58, realizar ecografías para ver frecuencias cardíacas, y ni bien se tenga un signo de reducción de menos de 180 latidos por minuto, inmediatamente realizar cesárea, ¿no? Eso en cuanto a lo que serían las hembras. Respecto a los machos, no tienen ninguna dificultad, todos son con un líbido poderoso, les gusta hacer cobertura, abotonan muy fácil. Claro, necesitan cierta colaboración si es que vas a querer cuidar el pelo de las hembras, ¿no? Porque con tanto pelo también no hay como pueda ocurrir una monta tan natural, sino pues hay que limpiar la parte genital de la hembra, ¿no? Ok, Cristian. Bueno, importante eso porque así todas aquellas personas que se están activando y que están pendientes de esta raza, y ya saben que no es tan fácil la parte de la crianza. Pero, Cristian, hablando de otro tema y en este mismo englobe de lo que es crianza y las personas que pueden estar interesadas en esta raza, ¿para quién recomiendas tú un Pomeranian y para quién no lo recomiendas? Más bien, para quien no recomendaría es para niños.
si bien muchos niños se apasionan de la raza, pero es una raza frágil, que pueden romper huesos fácilmente. Y el niño no es que sea malo, sino que los niños son torpes, son un poco bruscos a la hora de estar con una mascota y que podrían fácilmente hacerle daño a un pomerania. Entonces, yo no lo recomendaría para muy niños, ¿no? Sino siempre para personas que ya tienen ciertas consideraciones, tal vez encima de 14 años, sí son aptos. Ahora sí hay que también darse el tiempo para darle una cepillada cada 15 días como mínimo y un buen baño cada 2 meses, no necesita tampoco más. Ok, buenísimo. Cristian, me quedó una duda con respecto a los colores. Hemos visto en la tabla del AKC que no es permitido el negro y blanco, pero ¿estamos totalmente hablando de cualquier desviación del negro y blanco juntos o es cuando es más el negro que el blanco? Ya, lo que pasa es que en esto de los parties, el American Kennel Club tiene 4 denominaciones, ¿no? A estas denominaciones, una es el party color, que es que va a tener ese 51% de blanco y el resto mancha. Luego también ellos tienen otro denominativo donde mencionan el Piedwald extremo, en donde es un blanco con manchas muy pequeñitas sobre la cabeza y tal vez una pequeña en la base de la cola. Luego está el Piedwald, que ya es un blanco con manchas de color sobre la cabeza, el cuerpo y la base de la cola, ¿no? Y finalmente el Irish, donde ya el blanco es ultrapasado por el color de la mancha, o sea, es un invertido, ¿cierto? Y ya el blanco más bien solo está un poco en el mentón, pecho, patitas y la punta de la cola en algunos casos. Entonces, eso yo puedo pasarles una imagen para que más o menos la gente pueda entender qué sería un particolor normal. Entonces, estas son las marcaciones de un particolor FCI. ¿Ok? Y es más, donde hay esa marcación blanca en la frente que es muy deseada, y vean que las manchas de la cara son uniformes del lado izquierdo y del lado derecho. Muy deseado. Hay particolors que de pronto solo es un lado marcado. Bueno, también es un particolor, pero está mal marcado, ¿cierto? Es muy deseada que ambos lados tengan uniformidad en su marcación. Que sea simétrico, pues, por un eje que pasa por... Exactamente. Ese, por ejemplo, es un particolor. Para FCI sería un particolor, pero para AKC es un particolor Piedwald extremo, o sea, porque solo tiene marcas en la cabeza y una pequeña mancha en el cuerpo. Entonces no llega a ser un particolor pleno, es muy blanco. La siguiente imagen, ese ya es un Piedwald, donde tiene manchas en la cabeza, tiene una mancha muy grande en el cuerpo y una mancha muy grande en la base de la cola. Pero todavía esas manchas no han superado el 50%, ¿cierto? Ok. Bueno, y entonces ahora nos venimos aquí a nuestra sala de reuniones donde vamos a conversar con nuestro amigo Cristian Molina, que se encuentra allá en Bolivia y nosotros aquí en Venezuela, pero que virtualmente nos conseguimos aquí en esta sala para una etapa de preguntas y respuestas en las cuales seguiremos descubriendo a esta bella raza, el Pomerania, que nos ocupa el día de hoy. Así que vamos adelante, Cristian.
Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Fíjate, Cristian, que es bien interesante eso que tú estabas hablando y sobre todo que me llama mucho la atención el tema de los tamaños, ¿no? Porque sí, al no tener, primero lo que tú decías, eso esa diferencia de 1 centímetro que permitía que, bueno, un poquito más grande era permitido porque no estaba, o un poquito más pequeño también entraba dentro del rango porque ese centímetro era como 1 centímetro como para acomodarse dentro de ese, de un tamaño o del otro, ¿no? De lo que hay. Ahora es bien difícil porque si a ver vamos, tendría que estar, y es ahí lo importante del ojo del juez para poder determinar que un perro está por debajo de un tamaño o por encima del otro, o sea que no pasa de categoría, por decirlo así, que no pasa de un tamaño a otro, porque es una línea, lo que hay es un punto de diferencia. Si es el 24 centímetros, un poquito más y ya entraría dentro de la siguiente categorización, ¿no? Es bien difícil eso realmente, ¿no? Bueno, cuando uno empieza a juzgar, tú ya tienes ciertos parámetros en tus medidas de mano y demás. Entonces, por ejemplo, yo sí me he ido abriendo mi mano y esa apertura que yo tengo da 22 centímetros. Entonces era para mí muy fácil a la hora de tocar, simplemente extender bien mi mano para ver si mi pulgar llegaba hasta la cruz. Entonces ahí podía darme cuenta rápido si el perro estaba pasado o en el tamaño correcto. Ahora que le han subido esos 2 centímetros, que me parece mucho, ¿no? Claro. Porque si el anterior estándar decía 20 menos 2 y más 2, ahora es 20 menos 2 más 4, ¿cierto? Claro. Ok. Entonces ya eso es mucho, 2 centímetros, definitivamente. Bueno, ya la única opción te toca es estar tal vez con un escalímetro para poder medir. Pero creo que palpando tal vez te puedas dar cuenta y practicando para ver cuánto más, ¿no? Claro, porque cuando estamos hablando de 2 centímetros en un perro de 22, estamos hablando del 10% del tamaño. Exactamente. Los 2 centímetros es el 10% del tamaño. Claro, ¿no? por eso permitiendo... para quienes retocaron el estándar, no han considerado que 2 centímetros no era solo 2 centímetros comunes, sino le afectaban a la raza como tal en un más de 30% de su tamaño. Porque si tú consideras que de 18 a 22, más subirle 2, estamos hablando de entre 30 y 40% de afectación en el tamaño, ¿cierto? Ok. Entonces, si lo tomamos desde ese punto, no ha sido una buena idea, ¿no? Finalmente, muchos han estado trabajando sobre el tamaño. Los criadores responsables sí han trabajado sobre el tamaño. Los que tienen cachorritos solo para vender, obvio que quieren hembras más grandes para tener más bebés, ¿cierto? Porque una hembra de Pomeranian normal, su parto es entre 1 a 3 cachorros, no les entra más. Y hembras de 20 centímetros les entra 1, ¿cierto? De 18 lo mismo. Entonces, claro, para quienes hacen mucha venta de cachorros, pues es antieconómico, ¿cierto? Claro, no. Pero no podemos nosotros como criadores y eso basarnos en el lucro, sino más bien en el buen fomento, ¿cierto? Y sobre todo el tema bueno, de que justamente lo difícil de esto es adaptarse a los tamaños y para eso están los estándares. Porque es muy distinto cuando tú hablas, por ejemplo, en la raza boxer. La raza boxer en el macho, la altura son 63 centímetros.
De repente te consigues un perro de 64 centímetros, 65 centímetros, son 2 centímetros igual y ya tú ves la diferencia. Y bueno, pero estamos hablando que dentro de 63 centímetros, 2 centímetros más, no es una diferencia importante. Ahora, cuando estamos hablando porcentualmente de un perro de 22 centímetros de tamaño, de 2 centímetros más ya empieza a ser proporcionalmente un valor importante. Y una cosa que uno siempre dice es que no es solamente estamos hablando es que sube el tamaño, ¿no? Sino que si queremos mantener el balance, estamos hablando de que es un volumen, ¿no? Esto no estamos hablando de la figura plana que vemos en la pantalla de la computadora, estamos hablando de un volumen que bueno, que crece en todas las en todo, claro, ¿no? Sí, para mantener seguro. las proporciones y para mantener el balance del perro. Entonces empiezas a tener cosas que bueno, que evidentemente no son las más adecuadas, ¿no? Y no es lo que se busca o lo que se quiere. Está otro tema adicionalmente, y creo que lo estábamos hablando un poco, que quisiera que lo comentaras aquí, el tema de esa textura del pelo, que a pesar de que lo hablamos un poco en la charla, esa textura cuando tú ves de ese perro que es cachorro, que tiene esa textura lanosa, allá el perro adulto que ya tiene más un pelo más duro, un pelo ya de perro adulto, ¿no? O sea, ¿qué tan difícil es el mantenimiento de este perro del pomerano como tal? Bueno, si tú lees el anterior estándar, incluso mencionaba que la textura debería tener textura el pelo, ser ligeramente duro al tacto y que se deberían penalizar los pelos lanosos o de algodón. Sin embargo, en el nuevo estándar ya no hay mención de eso. O sea, han eliminado eso. Y por experiencia muchos criadores alertan de que un pelo con mucho algodón puede estar ligado al tema de la alopecia X. Por eso es bueno siempre estar manteniendo ese tipo de pelo que es el que por lo menos yo tengo en mi plantel y no irme al algodón. Claro que a veces cuando te toca un perro con ese algodón se ve muy impactante, pero hay que siempre manejarlo con cierto conocimiento, ¿no? Y no estar trabajando sobre eso porque pues, se ha visto más problemas sobre ese tipo de texturas. Y a la hora, y fíjate, y a la hora sobre todo, hablando un poco también ya cuando estamos ya el perro está en la mesa, a la hora de revisarlo, sobre todo siguiendo con la parte didáctica, esa recomendación para los jueces, o sea, porque quizás hay muchas personas, sobre todo los que están comenzando, que ven aquel paquetico cuadradito allí, que lo ven tan bien armado con él, y no quisieran, como que no quieren tocarlo. ¿Cuál es la mejor recomendación de parte tuya para una buena revisión del pomerano como tal? No. Cuando está cuando está en un show sobre la mesa de revisión, el juez tiene derecho a tocar donde sea conveniente tocar. Lógicamente teniendo cuidado, no ser brusco, ¿cierto? Porque es una raza pequeña. Con la delicadeza suficiente creo que puedes tocar todo. Es muy importante incluso hasta poder palpar la línea superior, que a mí me ha tocado cuando he tocado esas líneas superiores, ver perros totalmente arqueados, ¿no? Pero claro, con el buen grooming pues no se veía nada, pero a la hora de tocar eran camellos. Entonces ahí ya automáticamente ponerlos a un lado porque no es lo deseado, ¿cierto? Ya no tenían ese dorso recto.
Sobre todo entre el mismo pelo que está sobre la línea dorsal y el pelo de la cola, que además termina... Exacto. Luego, muy importante tocar esas costillas que deben ser arqueadas, ¿no? Ahí te das cuenta cuando el perro se para de frente y ves las dos patitas muy juntas, es un pecho estrecho, por lo tanto de ya te va a llevar a costillas también más planas, ¿cierto? Okay. Que también yo considero que, por lo menos en mis juzgamientos, sí le doy mucho énfasis a eso, porque sé como veterinario también que esas costillas arqueadas no es un capricho personal, sino es una cuestión de salud para el mismo ejemplar, ¿no? Correcto, correcto, Cristian. Cristian, precisamente en esos secretos de grooming llegamos a ver muchas veces a ejemplares pomeranian muy rectos atrás. Entonces sería bueno escuchar de tu parte lo que es el posterior, la angulación posterior de estos ejemplares y esos secreticos que a veces nos hacen los groomers de colocar esas angulaciones como deben ser cuando no son. Bueno, el saber limpiar correctamente el muslo y marcar bien lo que significa la pierna, ¿no? Es uno de los tips, pero como te digo, el estándar dice que la angulación posterior es moderada. Lamentablemente, pues el término moderado es a libre albedrío. Es medio complicado de entender. Es moderado, ¿no? Es moderado. Sí. Sí, entonces, claro, cuando no saben qué poner exactamente, creo que ponen cosas así, sus generis, que podemos entender de eso, ¿cierto? Pero sin embargo, he visto a perros muy ganadores con angulaciones un poco más marcadas y obviamente tienen una mejor libertad de movimiento porque tienen buena propulsión. En cambio, una angulación moderada no va a tener la propulsión que queremos, ¿cierto? Okay. Y esa angulación anterior no va a poderse desplazar hacia adelante de forma libre. Ahí es, creo, ojo del criador y el ojo del juez que puede encontrar un equilibrio, ¿cierto? En ese ejemplar evaluado. Qué bueno, Cristian. Muy importante y sobre todo, bueno, y también el tema de que siempre, y ya ahorita quizás hemos estado saltando de un lado a otro, pero el tema del movimiento en el ruedo, ¿no? Siempre, porque a veces vemos, sobre todo, que hay muchos manejadores que como que les encanta que casi que el perro vaya corriendo, pues, o sea, vuele, ajá. Que vuele, ¿no? Sí. O sea, con respecto al movimiento, ¿qué recomendaciones pudieras dar tú como criador y como experto de la raza? Bueno, importante, no es lo que los handlers tienen que entender, que no es una carrera de perros. Ya me tocó evaluar incluso en razas que tienen que hacer un rolling bueno, como Pack o Bulldogs ingleses, donde hacen el círculo como si estuvieran en una carrera. Y sí, me tocó hablarles a los handlers para decirles que bajen la velocidad, que no es una carrera, lo que quiero es ver el movimiento correcto acorde a la raza. Entonces, creo que cada juez debe manejar su pista de acorde al estándar de la raza, ¿cierto? Entonces, si los handlers están demasiado acelerados, pedirles de que no los muevan tan rápido porque no es necesario. ¿Sí? Creo que es lo mejor que se puede hacer. Correcto, Cristian, qué bueno. Y con respecto, y un poco también, porque lo que yo sí he percibido, por lo menos de esta raza particularmente, es que tienden a ser perros muy, muy carismáticos, pues, o sea, son como, tú los ves en la pista y pareciera que es un perro pequeñito, pero tú lo ves y yo no sé, como que se siente que son unos perros grandes, porque no muestran ni temor, son muy de show, pues, muy de mostrarse, pues, son perros con un temperamento así como que alegre. Precisamente creo que ahí el término de primitivo sí le sienta bien al Pomerania y a cualquier Spitz, porque no se achican con
con ninguna raza, ¿no? Manteniendo ciertos límites, pero sí, definitivamente no son perros que tengan miedo, más bien son muy territoriales, dominantes. A mí me tocó en prepista detenerlo a mi pomerania, que quería brincarle a un Akita americano, ¿no? Pero ya en la pista él ya estaba concentrado conmigo y se olvidó de la Akita. Entonces sí, son súper dominantes, son marcadores, muy marcadores, y pues en los machos ellos rascan la tierra después de una micción, y eso es parte de ser primitivo. Okay. Qué bueno, Cristian. Bueno, Bueno, Cristian, por cierto, quería preguntarte un poco sobre el mantenimiento, el cuidado de ese pelaje de este Pomeranian. ¿Cómo sería del Pomeranian el mantenimiento de un ejemplar dentro de tu casa? Muchos me preguntan qué utilizo. Seguro que si tú te vas con criadores en Europa, Estados Unidos, Canadá, tienen un montón de productos mega especializados y que les va muy bien. En lo personal, y no es un secreto, lo digo siempre, yo solo utilizo en Helios Head and Shoulder. No quiero hacer propaganda para esa marca, pero... Que además no nos patrocina todavía Head and Shoulder. Todavía, que no nos, ni siquiera nos ya está sabe la gente de patrocinando. Head and Shoulder que en cualquier momento estamos a la orden. Sí, pero es el champú que utilizo en todos, Head and Shoulder for Men, y desde el primer Pomeranian que tuve hasta el día de hoy, que ya van 10 años, solo uso ese, y están en perfecto estado. En perfecto estado. Y los baño, la frecuencia, aunque ustedes no crean, cada mes y medio, 2 meses, no tan frecuente. Bueno, tampoco están ellos en un ambiente pues muy sucio, ¿no? Están en un ambiente muy limpio más bien, y definitivamente pues es poco lo que se ensucia. Okay. Además de que no es como, por ejemplo, yo he tenido bulldog inglés, y el bulldog inglés después de 5 días de bañado ya empieza a oler, Sí. ¿no? Como todos los perros de raza de pelo corto, ¿no? Tienen un olor más fuerte. El POM no, definitivamente no lo tiene. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Bueno, mira, Nelson, no sé si tienes por allí alguna otra pregunta para nuestro amigo Cristian. No, definitivamente creo que estamos bien complacidos, un seminario bastante completo, una sección de preguntas bien simpáticas y agradables. Y bueno, sencillamente le decimos a todos que sigan dejando sus preguntas aquí en la cajita de comentarios, que sencillamente el amigo Cristian les hará seguramente respuesta a cada una de ellas. Así que desde ya, creo que ya es tiempo, Carlos, de despedirnos por el día de hoy de Seminarios Online, un nuevo episodio. Así que como es costumbre en cada uno de nosotros, las últimas palabras por el día de hoy en este seminario se las dejamos al ponente, al amigo Cristian Molina. Muchísimas gracias, Carlos, Nelson. Una vez más, el tiempo que ustedes me brindan para que yo pueda un poco hablar sobre esta raza que tanto me apasiona también. Y estoy a sus órdenes para cualquier otra incentivo en cuanto a los estándares de raza. ¿Ok? Muchísimas gracias y bueno, será hasta una próxima. Agradecido contigo. En verdad que gracias a ti, Cristian, como siempre, tus seminarios muy nutridos, muy interesantes, siempre dando tips y aportando conocimiento que es realmente la función de estos seminarios. Uno lo hace en principio para que la gente conozca las razas y adicionalmente aprendemos cada vez que estamos en uno de estos programas. Siempre hay un aprendizaje nuevo, siempre hay algo que oímos que nos llama la atención y que sencillamente luego nos toca volver a ver ya el programa en frío y revisar, y si hay que preguntar, se vuelve a preguntar, pero Exacto. Justamente la idea de esto es esa, divulgar y hacer que el mundo canófilo se enriquezca cada vez más en función a conocimiento y a estudio.
yo creo que justamente la pandemia como tal y la cuarentena en la que nos hemos visto obligados cada quien en sus países, lo que es fortalecido el conocimiento de mucha gente que ha tratado a través de las redes de buscar información. Y bueno, aquí estamos nosotros dando nuestro aporte, nuestro pequeño granito de arena y nuevamente te agradecemos. Pues, claro, ¿no? Y es la mejor forma de poder aprender más, porque siempre terminas aprendiendo algo. Así es. Y son detalles que de pronto no los vas a encontrar en un libro. Y de pronto son experiencias que van a marcar la diferencia versus otras situaciones, ¿cierto? Entonces, más bien es muy importante hacer este tipo de trabajos para poder tener tal vez un marco más amplio de visión, ¿sí? Evitar que mucha gente quede engañada, ¿no? Y bueno, con todo este tema de la globalización y el Internet, pues el acceso a más información es más fácil. Antes definitivamente era muy complicado, ¿no? Muy complicado. Entonces, yo creo que ya con este tipo de información, Facebook y todo, podemos incluso acceder a otros creadores en otra parte del mundo y solo ocupas el translator y ya le estás respondiendo en el idioma que quieren y no te haces mucho drama, ¿cierto? Así es. Y preguntas lo que quiere y averiguas lo que necesitas, ¿no? Exactamente. Entonces, hay que aprovechar de estas nuevas condiciones que nos está brindando la tecnología. Esta época de estar en casa y pues, bueno, sentarse para aprender más. Así es. Así es, Cristian. Cristian, por cierto, antes de irnos, Dime. No podemos despedirnos de ti en el día de hoy sin hablar un poco de ese póster que tienes atrás tuyo. Cuéntanos un poco de ese ejemplar. Ya. Bueno, él es Kamehame Molinas Home. Es un perro de tercera generación criado, nacido en el criadero, y que el 2019 inició en el ranking brasileño y pues quedó como el número 1 de la raza, con 3,000 puntos por encima del segundo, o sea que era imposible que lo alcance, y terminó como top 9 de las razas de todo el Brasil. Y bueno, lo más importante, ganó la nacional de Pomeranians en Brasil, la segunda nacional, hizo un tercero de Best in Show, exposición aniversario de la CBKC, y bueno, también terminó invicto, si no me equivoco, logró algo así de 25 CACIFs, o 18, no tengo ahorita en memoria, que prácticamente han sido el total de CACIFs disponibles en todo el año, lo ganó todo. Y para mí ha sido una satisfacción, porque pues en 8 años o 7 años de crianza, mostrar lo que hemos trabajado es muy importante, ¿no? Lo estricto como juez lo he demostrado en crianza. Qué bueno, excelente, súper interesante. qué bueno, qué no bien, nos podíamos ya. ir sin escuchar esa historia. Así es. No, muchas gracias. Agradecido Bueno, contigo. No podemos despedirnos sin decirle y recordarles a todos que no olviden suscribirse al canal de YouTube y denle a la campanita, la famosa campanita, para que sean notificados cada vez que montemos un nuevo contenido. Asimismo, en nuestro canal de YouTube y nuestro grupo de Facebook pueden ver todos los contenidos que hemos montado durante este tiempo de pandemia. Así que desde ya la cita es para la semana que viene, a la misma hora por el mismo canal, otro episodio de Seminarios Online de Chévere News. No se lo pierdan. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Adiós.